Lowpod, tu red de podcasting, presenta El Gabinete, el sótano del mundo radiofónico. Lowpod, ¿nos oyes? Muy buenas, bienvenidos un día más al Gabinete. El programa, y creo que era el sótano del mundo radiofónico, ¿no, Ada? Es que hace mucho tiempo que no grabamos porque estamos en el inicio de la tercera temporada. Y espero que os quedéis, que disfrutéis, porque arrancamos. Muy buenas, Ada. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Bien. Ha sido bastante tiempo sin grabar, pero volvemos con muchas energías, con energías renovadas, de hecho, y volvemos con temas de actualidad, temas candentes y temas que seguramente os interesarán muchísimo. Además, estrenamos también contenido especial que saldrá en el siguiente episodio. El Gabinete sigue avanzando en sus capacidades de crear cosas. Así que es una muy buena noticia que estemos aquí en nuestra tercera temporada, repito, nuestra tercera temporada. Si nos acabas de escuchar, pásate que hay muchos programas, quizás algunos son de actualidad, pero hay otros que han sobrepasado las barreras del tiempo y creo que todavía puedes escucharlos perfectamente hoy en día. A ver, yo creo que nuestros programas envejecen con bastante dignidad, ya que aunque siempre tratamos temas de actualidad, pero lo tratamos de una perspectiva que puede aplicarse a otro tipo de cuestiones y siempre son análisis creo que bastante interesantes y que no os dejarán en absoluto indiferentes. Me gusta que destaques lo de dignidad. Bueno, Somos un programa muy exacto. digno. Escúchanos. En Lowpod FM. Vale, Ada. Pues en este nuevo programa va a ser un poco nave del tiempo. Ese programa de Iker Jiménez. ¿Era la nave del tiempo? Bueno, da igual. Regreso al futuro. Lo vamos a llamar este programa. Así que, ¿por qué no nos haces una introducción de lo que estaremos hablando hoy? Pues este programa trataremos las elecciones presidenciales y parlamentarias en Brasil. Y también, a raíz de hablar de Brasil, introduciremos un tema que algunos quizá os habéis planteado, que es el voto obligatorio. En algunos países del mundo el voto es un derecho ciudadano, pero también en algunos países es además una obligación. Y veremos qué implicaciones tiene esto, si tiene beneficios, qué ventajas, pero también qué inconvenientes. Debatiremos sobre todo esto y mucho más. Brasil ha tenido 2 citas electorales en octubre de 2022. El país latinoamericano más grande en población y extensión tiene un sistema presidencialista de 2 vueltas, como el sistema francés. En esta ocasión, como ningún candidato presidencial recibió la mayoría de los votos el 2 de octubre, pues han tenido que pasar a una segunda vuelta. Concretamente, en esta primera vuelta, Lula percibió un 48,4% de los votos y Bolsonaro un 43,2% de los votos. Así, Lula da Silva y Jair Bolsonaro avanzaron a una segunda vuelta, como hemos dicho, que se celebró el pasado 30 de octubre de 2022, de este mismo año. Las elecciones de segunda vuelta para el gobernador de algunos estados de Brasil también estaban programadas para esta misma fecha, además. El mundo está mirando estas elecciones de Brasil porque eso no es una cita electoral cualquiera. Es la elección de los ciudadanos entre el progresismo de Lula da Silva y la extrema derecha de Jair Bolsonaro, por ponerlo en una decisión dicotómica. A estas alturas ya sabemos el resultado y sabemos si Bolsonaro ha conseguido ganar la batalla por el voto religioso o bien los ciudadanos brasileños han dicho adiós a Bolsonaro. Pero bien, sin tener en cuenta que ya sabemos el resultado de las elecciones, ¿qué posibles escenarios habían y cuáles implicaciones y efectos tenía todo esto? Cristian, explícanos un poco. Obviamente, cuando hablamos de Brasil, hablamos de uno de los mayores actores regionales y la octava economía en el mundo y obviamente, pues dependiendo de quién llegue a ocupar el cargo en la presidencia, pues tendrá sus implicaciones. En primer lugar, sobre todo, el periodo del ciclo electoral que se encuentra ahora mismo en Latinoamérica. Latinoamérica ahora mismo se encuentra en uno de sus típicos escenarios en el que la mayoría del continente ha virado hacia el eje de izquierda. Por lo tanto, la presencia de nuevo de Lula podría llegar a implicar pues que se fortaleza de nuevo ese multilateralismo entre todos los estados
y no cabría esperar sobre todo que se comience a iniciar proyectos conjuntos de nuevo como en otros periodos anteriores en el que cuando se conjuga todos estos estados del eje de izquierda se produce. En el cambio, en el lado de Jair Bolsonaro, digamos que si llega a ganar se quedaría casi como una pequeña isla en el continente. Y en gran diferencia, sobre todo, podemos llegar a destacar que en política exterior, sobre todo en un escenario ahora más cercano, que es el caso de Rusia, ambos actores se han mostrado en una posición muy lineal como miembros de las BRICS y que por lo tanto tampoco habría un gran cambio. Quizás es cierto pues que Jair Bolsonaro tiene una mayor cercanía con Vladimir Putin, pero tampoco Lula ha negado sobre todo esa relación estratégica que mantienen ambos actores. Y creo que sobre todo ambos son conscientes de que nos entramos en un escenario multilateral y que obviamente es la oportunidad de Brasil de destacarse no solo en un escenario regional, sino también en un gran escenario global. Por lo tanto, digamos que más allá de internamente, yo tirando para casa siempre haría una mirada mucho más internacional. Así que los espectadores que ya nos estén escuchando después de que haya salido la vuelta y el resultado definitivo, que digamos, que estamos en la vía, la nave del tiempo, pues diría que se fijen en esos dos escenarios, la cooperación regional y sobre todo las perspectivas futuras de Brasil como un actor relevante en un escenario multilateral. La verdad es que en la era del progresismo, como podríamos llamar, siempre se pensó que las cosas que iban bien solo podían ir a mejor y se pensó que si había democracias consolidadas, lo único que podían hacer es consolidarse más. El problema está en que a finales del siglo pasado no se planteó el escenario de una recesión democrática en muchos países y que realmente pues la extrema derecha, como en la actualidad ha pasado en Europa, pues se iba a considerar como partidos políticos que obtienen mayorías en parlamentos y que están en gobiernos de diferentes países europeos de cierta relevancia. La cosa está en que, hemos visto esta ola de desmocratización, esta ola de imposición de la extrema derecha, pero quizá podemos ver una tendencia opuesta a esta, y es que en Brasil es posible que gane el progresismo de nuevo y que Jair Bolsonaro quede relegado a no ser el presidente de Brasil por más tiempo, al menos en la siguiente etapa legislativa. Y creo que es un dato bastante relevante y un dato bastante importante para los progresistas del mundo, ya que podemos ver un poco de luz al final del túnel en el que la extrema derecha ha podido tener un predominio bastante grande en el mundo político actual. Si me permite, ¿sabes? Yo en verdad tengo una visión un tanto más de que la extrema derecha es un movimiento ya consolidado para los próximos años. Porque en un estudio que... Ya ahora aquí me voy a ponerme como a vender mi propio libro, ¿de acuerdo? En un estudio que hice sobre el movimiento de extrema derecha, sobre todo podemos diferenciar dos tendencias, ¿de acuerdo? Una tendencia de este tipo de movimientos regados a un populismo más en la década de los 60-70, ¿de acuerdo? Pero actualmente estos movimientos desde extrema derecha, que sobre todo se articulan alrededor del populismo, son movimientos que responden más a el deseo de la población de reducir esas desigualdades socioeconómicas existentes. Digamos que es un movimiento de la extrema derecha que es una respuesta a las desigualdades existentes. Por lo cual es esperable que si realmente no hay una solución a estas desigualdades, los movimientos de extrema derecha puede que se vean fortalecidos en los próximos años, a excepción de que lleguen a gobernar y se produzca una decepción de ese mismo electorado con lo que hacen los partidos de extrema derecha. Pero teniendo en cuenta que sobre todo las mayores soluciones que se están articulando hoy en día en el escenario global para poder llegar a solucionar el auge de la extrema derecha es proponer soluciones de la década de los 60-70, que era articular más mecanismos de participación, cuando realmente estos movimientos de extrema derecha no tienen nada que ver con la participación, sino que tienen que ver con, oye, quiero participar menos, pero quiero realmente sentir que el sistema me garantiza que mi calidad de vida mejore. Entonces ese es el problema,
de los movimientos de extrema derecha, que ahora mismo no parten de un problema, digamos, de una minoría que tiene esa sensación, sino que ahora mismo estamos en uno de los momentos históricos en el que la extrema derecha vuelve a tener esa capacidad de articularse de una forma mucho más transversal a través de la lanza que es qué calidad de vida estás teniendo. Entonces por eso creo que a pesar de que pueda Lula ganar en Brasil, la extrema derecha sigue muy presente en Brasil, porque el 41% por lo menos en esta primera vuelta ha votado por Bolsonaro, y obviamente está también muy presente, perdón, 43%, exactamente, 43%, que es más de un 50 millones de votos. Y en los últimos escenarios electorales por toda Latinoamérica se ha visto una situación muy polarizada. Por lo tanto, a pesar de que haya estas victorias, la extrema derecha es un movimiento ya muy inculcado en las sociedades, exactamente consolidado, y que seguramente dentro de 4 años el escenario latinoamericano puede llegar a ser muy similar por victorias a la mínima del sector progresista, o puede llegar a producirse un cambio de nuevo de ciclo y vernos en otro periodo conservador. Pero ya habrá que verlo. Bueno, esto es el gabinete y el gabinete no podría ser sin esta divergencia de opiniones entre sus dos presentadores. Y la verdad, yo creo que políticamente hay ciclos, al igual que los hay económicamente, y creo que hay un pelín de luz en este ciclo tan oscuro como es el ciclo de la extrema derecha en muchos países. Y pese a que obviamente aún hay un auge bastante grande de partidos de extrema derecha, que nos lo digan en España, cuando Vox tiene unas perspectivas electorales bastante beneficiosas, pero también a la vez veo que había algunos mandatos de extrema derecha en el mundo que se han acabado desarticulando. Por ejemplo, en este caso el de Brasil, o puede haber otro bastante relevante como en Estados Unidos, en el fin de Donald Trump, aunque quiera presentarse de nuevo a las próximas elecciones. Pero bueno, al menos ha habido por ahora un periodo en el que ya no es presidente. Entonces yo creo que, al menos bajo mi perspectiva, se debe ser optimista, y aunque las desigualdades sociales persistan y estas puedan atraer pues a posibles votantes a la extrema derecha, creo que también puede haber una contrarrevolución a esto y se pueden articular movimientos progresistas bastante interesantes y que puedan incluso ganar elecciones. Pero bien, Cristian. Sí, al final es la polarización del sistema que abarca eso. Ahora mismo vamos encaminados a un periodo de grandes proyectos que poco a poco se vayan alejando del centro político, y que por lo tanto pues se llegan a producir unos enfrentamientos mucho más fuertes entre formaciones políticas, y que haya más problemas de gobernabilidad debido a esa fragmentación de la sociedad en la que habrá muy pocos puntos que coincidan. Entonces, bueno, digamos que es una situación. Tú desde tu esperanza, yo desde una visión de que realmente la democracia ahora mismo se encuentra en una situación muy debilitada y con grandes dificultades de aquí a 15 años vista. Bien, pero aunque es muy interesante este debate y estoy seguro que a nuestros oyentes les va a interesar muchísimo, pero les habíamos prometido hablar de otra cosa, y era hablar sobre el voto obligatorio. Ahora vamos con ello. Yo vine por la samba. Pues vamos a poner samba entonces. Aprovechamos las elecciones en Brasil para hablar del voto obligatorio. Vamos a saber en qué países se aplica, qué efectos tiene, cuántas modalidades hay, y sobre todo acabaremos con un debate de si es necesario y útil aplicar el voto obligatorio en ciertos países como por ejemplo el nuestro, España. Pero comencemos por el principio. El voto obligatorio o el sufragio obligatorio es un mecanismo electoral que impone el voto como un deber y una obligación de los ciudadanos. Se implementa en principio para reducir desigualdades políticas y sociales, y también para dar una mayor legitimidad al sistema. Otro motivo por el cual se aplica es para evitar el abstencionismo y el fraude electoral en algunos países, que es bastante elevado. Pero bueno, hay diferentes modalidades y cada país lo aplica según su conveniencia. La primera modalidad es el voto obligatorio para la población en general. Se ha establecido con algunas excepciones, como por ejemplo a los menores de edad, los ancianos, las personas de viaje, etc. Un ejemplo de esta modalidad de voto obligatorio, ¿qué podría ser?
pues Argentina. En Argentina el voto es facultativo entre las personas de 16 a 18 años y para los mayores de 70. También otro país del cual hay esta modalidad es Brasil, el país que hemos estado hablando un buen rato hasta ahora. El voto es facultativo para adolescentes entre 16 y 17 años y mayores de 70 y también analfabetos. Esto está regulado en el artículo 14, el inciso 1 de su Constitución. Otra modalidad del voto obligatorio es el voto obligatorio sin sanciones. Es decir, el voto es un deber ciudadano, pero no se prevé ninguna pena o castigo por no cumplir este deber. Entonces, países que aplican esta modalidad hay muchísimos. Podríamos hablar de Bélgica, de Bolivia, de Costa Rica, de El República propio Brasil. Dominicana. Sí, también es verdad. También podemos hablar de otros países bastante más lejos de Brasil, como por ejemplo puede ser Egipto, y decía Honduras, el Líbano, México, Panamá, Paraguay o incluso Tailandia. A esas alturas ya hemos podido ver o intuir que el voto obligatorio es especialmente común en Latinoamérica. Y es que, a mi entender, se aplicó sobre todo para evitar, como he dicho en la introducción, el fraude electoral, o también puede ser para prever que no haya tanto abstencionismo en las elecciones y dar una mayor legitimidad al sistema. También, ese punto también, porque además, si fijamos en los datos de cuándo se llegan a aprobar los últimos votos obligatorios, en Uruguay se aprobó en 1989 y en Brasil en 1988. Y creo que ahí es clavado de que en Latinoamérica en parte también creo que influye mucho esa tradición en el continente de que está muy arraigado el voto obligatorio, porque por ejemplo en países como Argentina se aprobó en 1913, pero se llegó a aplicar por primera vez en 1914, pero digamos que fue una forma en la que se pudiese llegar a garantizar una legitimización del sistema, sobre todo en ese proceso de transición de grandes periodos con gobiernos autoritarios. Y fue como un mecanismo tanto influenciado por la tradición del continente como ese deseo de que el sistema se pudiese llegar a consolidar en un futuro y no hubiese problemas de legitimidad que volviesen a provocar la llegada de gobiernos autoritarios. También hablando sobre el voto obligatorio, pero con ciertas excepciones, entiendo la excepción de la edad, de, bueno, si tienes menos de 18 años o más de 70, pues que sea facultativo, ¿no? Sobre todo personas mayores de 70 que quizá pues no pueden moverse mucho de casa y que tienen esta imposibilidad de tipo física. Pero lo que me da mucho la atención en Brasil es que es facultativo también para alfabetos. Y es como, bueno, incluimos a todo el mundo en el sistema, pero los que no saben leer, los que no han tenido una educación reglada, estos no. Y a mí me parece que una de las cuestiones para las cuales se aplica el voto obligatorio es para minimizar estas desigualdades sociales y que todo el mundo se pueda sentir incluido en el sistema. Pero bueno, incluimos a todo el mundo, pero no todo el mundo, porque si estás dejando a gente que, pues, por desgracia no ha podido tener acceso a la educación, estás dejando un sector de la población que en ciertos países puede ser especialmente importante. Y a mí me resulta bastante inmoral aplicar este tipo de voto obligatorio. No sé qué opinas. Bueno, realmente la moralidad o no moralidad depende de la percepción de cada uno. Al final el voto obligatorio puede llegar a ser la cosa que no es ni progresista ni es conservadora, ni se aplica solamente en contextos democráticos, ni tampoco solo en contextos autoritarios. Es una medida que realmente no sabes muy bien por qué palo cogerlo. Realmente, si ponemos a mirar en qué países se encuentra, es al final una lista bastante corta de países, 20 y pico países los que tienen voto obligatorio, nos daremos cuenta que en la lista encontramos países como Bélgica, Grecia, Costa Rica, Luxemburgo, que son democracias consolidadas. Encontramos casos de democracias, regímenes híbridos, como Turquía, Tailandia, Bolivia, y casos de regímenes autoritarios como Egipto, República Democrática del Congo o Corea del Norte. Realmente me parece que la medida del voto obligatorio es más bien una medida que beneficia a quien la aplica. Sí, desde luego. Los partidos que los llegan a aprobar tienen la percepción de que si la llegan a aprobar, pues puede llegar a aumentar la participación y por lo tanto pueden aumentar sus probabilidades de mantenerse en el poder o llegar a gobernar en un futuro.
y los regímenes democráticos, los regímenes híbridos o autoritarios lo llegan a aprobar como un mecanismo para poder llegar a legitimizar al propio sistema. Por lo cual, más allá de la moralidad, obviamente que puedes preguntarte de que si es un deber de la ciudadanía tener que participar a la hora de escoger a sus ciudadanos, o más bien te parece que es un derecho y que por lo tanto, como cualquier derecho, tienes la oportunidad de hacerlo o no hacerlo, pues ya depende de cada uno. A mí me parece la verdad un fenómeno muy interesante intentar comprender los porqués se llega a probar, más que si me es moral o no. E incluso podríamos discutir desde dos perspectivas de qué parte de moralidad tiene la opción del voto obligatorio y qué parte de moralidad tiene la de el voto no obligatorio. No sé, la verdad es que es un debate interesantísimo. Pero bueno, vamos recapitulando con lo que hemos hablado. Aparte de este debate de si es moral o no, que después lo retomaré, me gustaría recapitular diciendo que estamos explicando las modalidades del voto obligatorio. Había el voto obligatorio, pero para la población en general con ciertas excepciones. Había otra modalidad que era el voto obligatorio sin sanciones, como el que se aplica en Brasil. Y después, por último, está el voto obligatorio, pero con sanciones. Realmente es el más efectivo, obviamente, por motivos obvios. Algunas de estas sanciones que se aplican es la posibilidad de perder el carnet de conducir o tener de realizar trabajos en beneficio a la comunidad o pagar multa, entre otros. Aquí, en mi opinión, se impone un sesgo socioeconómico, ya que solo las personas con nivel socioeconómico alto se pueden permitir no ir a votar en el caso que haya una multa, ya que al contrario que en países que hay un sistema de voto voluntario facultativo, pues realmente esto no pasaría. Sí que es verdad que la gente con nivel socioeconómico alto acude más a las urnas, pero el caso de que tú lo apliques 100%, que tú has de ir a votar sí o sí, lo que hace es que al final quien no va a votar es quien tiene dinero para pagar una multa o quien básicamente puede permitirse esta extravagancia, digamos. Bueno, paradójicamente es la situación porque, digamos, el voto obligatorio tiene dos patas que me parecen las principales que pueden llegar a explicar de por qué el voto obligatorio. Una de ellas es sobre todo para evitar ese sesgo socioeconómico, sí, que es una de las principales formas de explicar por qué la gente vota o por qué la gente no vota, ¿vale? Y el voto obligatorio te garantiza que hasta las personas que no tengan una formación muy específica, aquellas personas con un nivel socioeconómico más bajo, pues tengan la oportunidad de poder llegar a participar. Entonces eso es lo paradójico. Y la otra pata, digamos, es lo que hablamos, legitimizar al propio sistema, porque si es voto obligatorio, obviamente es más legítimo un gobierno que cuente con un 75% de participación que un gobierno como, por ejemplo, las últimas elecciones en Bulgaria, que tenía cerca de un 30% de participación electoral. Digamos, ese es uno de los puntos a favor que se puede llegar a hablar del voto obligatorio, que lo que busca es estrechar esa brecha socioeconómica. Pero también hay que decirlo, el hecho de las sanciones, si ves la lista de países que tienen el voto obligatorio, hay un montón que no aplican sanciones si no vas a votar. El caso de México. México no aplica sanciones y tiene voto obligatorio. Argentina lo mismo, Paraguay, Turquía, la República Democrática del Congo. Sí, básicamente está estipulado en la ley electoral, pero realmente no se llega a aplicar. E incluso en Brasil, a pesar de que el voto sea obligatorio, también hay un importante porcentaje de población que no llega a ir a votar, que es concretamente un 20% de los electores en las elecciones de 2018, el 20% de las personas que deberían ir a votar no fueron. Realmente es muy interesante este debate y me gustaría mencionar aquellos países que sí que aplican sanciones a aquellos que no van a votar en las elecciones. Estos países son Australia, Brasil. Bueno, Brasil, hemos dicho que no había sanciones. Aquí vamos a hacer una anotación y es que hay sanciones mínimas. No son grandes sanciones, pero bueno, hay sanciones mínimas. Por eso podría estar clasificado en las dos modalidades. Pero bueno, otros países que aplican sanciones pueden ser Ecuador, Luxemburgo, Perú, Singapur, Uruguay y Bolivia. Sí, es verdad que no son una gran lista, pero hay algunos países que sí. Sí que es verdad también que
las multas o los trabajos en servicio a la comunidad o el perder el carnet de conducir son sanciones que nunca son muy elevadas, no son sanciones millonarias en cuanto a una multa, por ejemplo. Que otra cosa que mencionabas, Cristian, y que me gustaría retomar es que realmente este sesgo socioeconómico del voto que se puede ver en la abstención, es decir, en los países que el voto es facultativo, la gran parte de personas que se abstienen no asisten a las urnas son aquellas personas con un nivel socioeconómico bajo. En cambio, cuando hay cuando hay una aplicación del voto obligatorio, esto se revierte y entonces son las de un nivel socioeconómico más alto que no van a votar porque se pueden permitir pagar una multa, por ejemplo. O en el caso que haya una previsión de trabajos en servicio a la comunidad, se pueden permitir pagar la multa alternativa a los trabajos. Aunque sí que es verdad lo que has dicho, que aún así hay gente que aún así no acude. O sea, ya es como, te pongo una sanción, te obligo y aún así no vas. Es que tiene un profundo debate lo de el voto obligatorio, sobre todo sobre su eficiencia. Es obvio que hacer el voto obligatorio produce que haya grandes porcentajes de participación. Incluso cuando no hay sanciones, porque revisando los últimos datos de participación de Argentina, son unos datos impresionantes en las últimas 3-4 elecciones de más del 70% de participación. Y recordemos, es obligatorio, pero sin sanción. Pero hay una lista de países que tuvieron voto obligatorio y lo quitaron hace poco. Por ejemplo, en 2017 Chipre lo eliminó, igual que Chile en 2012, alegando que una concepción más moral de que el derecho a voto es un derecho y que por lo tanto no se puede llegar a obligar. Holanda es otro que está en esta misma lista, ya que en 1993 también vuelve al voto no obligatorio, también alegando ese debate de que el voto debe ser un derecho y que no se puede llegar a obligar. Pero incluso se llegan a producir casos curiosos como el de Chile, en el que, a pesar de en 2012 hacer una reforma de la ley electoral que eliminaba esa obligatoriedad del voto, debido a que en las siguientes elecciones cayó muchísimo la participación, se volvió a formular el debate de si se había de volver al voto obligatorio. Y hablando de debates, por ejemplo, en un caso paralelo, Bélgica, desde 2016, tiene iniciativas desde varias formaciones para eliminar este voto obligatorio. Y pues digamos que es uno de los últimos países, y es más, curiosamente es el primer país que aplicó el voto obligatorio y desde 2016 pues lleva planteándose la posibilidad de eliminarlo. Por lo cual podemos hablar de que es una tendencia que va a la baja y que incluso en escenarios de regímenes autoritarios, que puede llegar a tener cierta parte de sentido por la legitimización del sistema, no es ni siquiera un elemento muy popular, ya que en regímenes autoritarios muy pocos países tienen el voto obligatorio, a excepción de Corea del Norte. Por lo tanto, estamos hablando de que Latinoamérica es el paraíso, la última superviviente de los votos obligatorios, y que parece que en Europa los últimos dos actores que todavía lo tienen, que es Bélgica y Luxemburgo, de momento uno de ellos pues ya se está planteando quitarlo. Por lo tanto, es una tendencia que va a la baja. He de decir que la única cuestión que me parece moral del voto obligatorio es si es una medida de tipo temporal. Y me va súper bien lo que decías porque, o sea, al final, cuando tú pones el voto obligatorio por un periodo, aunque antes no anuncies que solo va a ser por un periodo temporal, la gente se ha acostumbrado a ir a votar, es decir, que ahora esta costumbre en este deber cívico, ¿no? Y entonces después, cuando sacas el voto obligatorio, la participación en las elecciones sigue siendo alta, porque la gente ya lo ha entendido, lo ha asumido y va a votar aunque no haya una sanción prevista, aunque ni siquiera haya una ley. Que aunque cuidado, porque hay casos como el de Chile, en el que no es así. En general, es cierto que la participación sigue siendo alta, pero hay casos, por ejemplo el de Chipre y el de Chile, en el que las votas en las elecciones siguientes sí que se notó un gran cambio. También decir que estos casos los estudiamos bastante y son bastante relevantes porque son, digamos, una excepción a lo que pasa normalmente, y es que normalmente pues es de lógica, ¿no? Obviamente creas esta
costumbre en la gente, y la gente, aunque después no tenga esta obligación de tipo legal de acudir a las urnas, lo hace igualmente. Pero sí que es verdad que me resulta súper curioso que estos dos países la participación de golpe fue muy baja, cuando se preveía que se había quedado esta costumbre de los ciudadanos. Entonces, Cristian, si te parece bien, recapitulamos un poco los argumentos que hemos ido dando en contra o a favor del voto obligatorio. A estas alturas seguro que conocéis la opinión del voto obligatorio mía y de Cristian, pero bueno, me gusta que podáis crear vuestros propios argumentos, así que vamos a recapitular estos argumentos primero a favor y pues en contra. Algunos argumentos a favor del voto obligatorio pueden ser crear este deber cívico, la legitimidad de los actores, también pueden ser la supresión de las desigualdades derivadas de la participación política, o el refuerzo del conocimiento político de la población. Además, hay un menor peso del dinero en la campaña, es decir, no este componente de activación. Realmente, como la gente ha de ir a votar sí o sí, pues se destina menos dinero público a las campañas, porque recordemos que aunque los partidos políticos deben de tener un presupuesto propio para poder presentarse elecciones, etcétera, sí que es verdad que el Estado invierte mucho dinero en campañas electorales, ya que hay una financiación para partidos políticos que han conseguido votos o que han conseguido participación parlamentaria. Este punto sería bastante interesante de estudiar, porque me llama mucho la atención de ver, es cierto que obviamente pues los partidos políticos no tienen que, digamos, hacer campañas de movilización como suelen llegar a ser habituales, que es la parte fundamental, pero me imagino que la inversión seguirá siendo elevada, no tanto para movilizar, sino también para ese porcentaje de población movilizado que quizás pues hasta los últimos momentos no decide el voto, inclinarlo a tu favor. Así que, bueno, sería interesante ver cómo ha variado ese porcentaje de gasto electoral, por ejemplo, en Chile o en Chipre, que son los casos más recientes. La verdad es que sí. Entonces, pasamos a los argumentos en contra del voto obligatorio. Un primer argumento claramente sería que la abstención es una opción política. No estoy de acuerdo con este argumento, aunque estoy en contra del voto obligatorio como una medida general y no temporal, pero bueno, o sea, el decidir no decidir no creo que me parezca algo relevante. Yo sí estoy bastante de acuerdo en este punto. Yo la verdad, como te decía, estoy bastante de acuerdo en este punto, porque es cierto que que existen varias opciones si no quieres votar ninguna opción política. Una de ellas es la abstención, pero luego está el voto en blanco. ¿Cuál es la diferencia? De hecho, se decía que en Latinoamérica se creó el voto en blanco porque se impuso el voto obligatorio. Entonces, para no hacer de decidir, dieron la posibilidad a los ciudadanos de votar en blanco. En una percepción europea en el que el voto no es obligatorio, el voto en blanco, digamos que tiene una función en el que si no hay ninguna opción política que a ti te convenza, el voto en blanco te sirve para decir de que, a pesar de que no haya ninguna opción política que te convenza, estás de acuerdo con el sistema democrático. Estás de acuerdo en el proceso democrático y quieres participar y votas, aunque sea un voto en blanco. En cambio, la abstención, más allá de incluso factores socioeconómicos que tienen un gran sentido detrás, digamos, te permite llegar a medir la legitimidad no de los que gobiernan, sino del propio sistema, ya que la abstención nos puede hablar de mucho. La abstención nos puede llegar a hablar de que si hay un gran porcentaje de abstención, no podemos estar hablando de un gran descontento de la población respecto al sistema en el que se encuentra. Y en el voto obligatorio realmente no te permite visualizar de una forma tan clara cómo la ciudadanía está de acuerdo con el sistema en el que se encuentra. Así que si eliminas obviamente esa posibilidad de ir o no ir, estás perdiendo esos datos. Que obviamente ahí entramos de que también te beneficia a ti tener voto obligatorio, ya de que esa forma no se percibe ese porcentaje de población que está descontento con el sistema. Así que, bueno, ¿cuáles son el resto de puntos negativos, Ada? O en contra, Exacto. Mejor dicho. Pues argumentos en contra del voto obligatorio también podría ser que es una cuestión que afecta a tu esfera de libertad individual y que el Estado no puede entrar en esta esfera. Es un argumento quizá más neoliberal en este sentido, pero bueno, también se ha de tener en cuenta. Otro argumento sería que al imponer el voto obligatorio creas un voto irreflexivo. La gente va a votar porque hay que ir a votar, pero no porque crean el sistema, ni porque esté muy de acuerdo con los argumentos de cierto partido, ni por nada. Que la gente coge la primera papeleta que viene y la vota. A mí personalmente
aunque, repito, estar en contra del voto obligatorio tampoco me parece un argumento demasiado significativo, porque pienso que el hecho que tú impongas a una persona a ir a votar, va a pensar, aunque sea un mínimo, qué papeleta coger, no creo que coja cualquiera. No digo que sea fruto de una gran reflexión, pero sí haber una mínima reflexión que ese ciudadano quizás si no debía ir a votar obligatoriamente, no va a hacer. ¿Qué opinas? Bueno, la verdad que tiene bastante sentido. Habría que verlo. Yo todas estas cosas siempre digo de que más allá de especulaciones hay que profundizar en ello. Pero la verdad que puede verse desde ambas vertientes. Tanto desde una percepción de que, oye, no hay ninguna opción de que me convence, tengo que ir obligatoriamente porque no he pagado pagar la multa, pues cojo cualquier papeleta. Pero realmente habría que verlo, la verdad. Es un argumento que tanto se puede utilizar a favor como en contra y se puede mirar desde las dos perspectivas y para poder llegar a resolverlo habría que estudiarlo. Y ahora te voy a lanzar un dato curioso, así, ahora te rompo totalmente el programa, Ada. ¿Sabías que Me España queda también... valor tu argumento. Sí, Pero sí, di. sí. Deja de preguntarme cosas que no te puedo contestar y atienda este dato. ¿Sabías que España durante un tiempo tuvo voto obligatorio? ¿Cuándo? Y no poco tiempo, ¿eh? En 1907 hubo la ley electoral de 1907 y puso el voto como una obligación. Y además, voto obligatorio y sancionable, aunque nunca se llegó a aplicar, ¿de acuerdo? Y bueno, básicamente era una pequeña multa, pero que nunca llegó a aplicarse realmente. Y dirás tú, 1907 fue una ley inspirada en la ley electoral de Bélgica, que recordemos es el primer país que aprobó el voto obligatorio a finales del siglo XIX, y que no estuvo poco tiempo, que estuvo hasta 1931 en el cuando la Segunda República aprobó su ley electoral propia. Así que 24 años, 25 años en entrar en vigor, en el que en España hubo voto obligatorio, aunque realmente no había sanciones. Pues mira, este dato histórico bastante relevante de nuestro programa me viene súper bien para introducirte el último argumento en contra del voto obligatorio y es Menudo pasa el hueco, la dificultad de aplicación. Es muy difícil aplicar el voto obligatorio. Ha pasado en España, pero también ha pasado en otros países. Realmente, ¿para qué legislar una cosa que después va a ser muy difícil de aplicar en la población general? Ahí dejamos el debate. Y es que déjame introducir mis propios argumentos por los cuales el voto obligatorio no es moral o no se debería aplicar en ciertos países. Y es que... Vengo a hablar de mi libro. ¡Exacto! No he escrito un artículo aún sobre el tema, pero quizá lo hago. Bien, pues quiero que se han de buscar medidas menos lesivas para la libertad de los individuos. Aplicar el voto obligatorio es una medida que realmente afecta mucho a la libertad del individuo y creo que no es una medida demasiado efectiva para aplicar conciencia cívica, para fomentar la participación política. Y es que hay otras maneras de promover el voto. Por ejemplo, cambiar el día de la semana ante la votación es un ejemplo. Esto depende siempre del país, ¿no? Pero fomentar a la participación política, ya sea electoral o no, se puede hacer por otros cauces menos lesivos para la libertad individual. Pero es que la manera más efectiva de promocionar el voto no sería, en plan, por ejemplo, hacer cursos sobre política para que la gente esté concienciada, o hacer muchos mítines, o hacer muchos programas de televisión sobre política, sino que la manera más efectiva de promocionar el voto sería eliminar las diferencias sociales socioeconómicas más severas. Y es que las principales causas del abstencionismo son el descontento ciudadano y la desafección política junto a la desigualdad política. Y es que realmente cuando eliminemos las diferencias socioeconómicas en nuestros países, podremos ver cómo la participación política se eleva a límites que no habíamos ni planteado. Además, que ya no solo se eliminan las diferencias socioeconómicas por una aplicación de una medida instrumental en este sentido para mejorar la participación ciudadana, sino que se deben eliminar las diferencias socioeconómicas por un imperativo, digamos, moral. Y es que no puede ser que haya gente en la más extrema pobreza, en la más extrema situación de pobreza, cuando hay otras personas que se enriquecen a costa
de otras personas que realmente lo están pasando mal. Así que obviamente yo no estoy en contra de que haya personas más ricas en la sociedad, pero sí que estoy a favor de que haya un mínimo estándar de que las personas no puedan bajar por un tema de dignidad humana que el Estado ha de garantizar. Pues, Ada, además, tengo algunos métodos alternativos que yo te voy a lanzar. Perfecto. Porque Ada, cuando preparamos el guión me dejó una pregunta, métodos alternativos, ¿de acuerdo? Y yo me puse pues a pensar. Pues, obviamente, pues, digo, voy a lanzarle algunas opciones que existen actualmente, ¿de acuerdo? Una de ellas es ampliar los días de votación, ¿de acuerdo? Ahora mismo, el caso que se me ha ocurrido ahora, que tengo más palpable y que estuve ahí cubriéndolo, son el caso de Rusia, ¿de acuerdo? En el que se llegó a ampliar el día de votación a una semana. Vale, contexto de Rusia, un país enorme, distintas franjas horarias, más de 150 millones de población. Aún así, es un sistema que bueno, vale. Es decir, que esto también se aplicó en Estados Unidos en las últimas elecciones presidenciales por el tema del COVID. Así que, bueno, se podía aplicar como una medida general, no solo en contextos de crisis sanitaria. Pues mira, exactamente, es otra medida. Sobre todo se suele llegar a aplicar en países de grandes dimensiones, distintas franjas horarias. Y bueno, la verdad, también recordando en las elecciones para gobernadores de Rusia de ahora, también se hizo así, de un espacio de una semana. Pero el caso que me pareció mucho más llamativo y que seguramente pues la mayoría de gente puede que le suene un poquito, es el caso de Estonia, con el voto electrónico. Estonia desde 2007 tiene voto electrónico, es decir, tú desde tu casa indicas tu DNI, algunos datos más, una contraseña y puedes llegar a votar desde tu propia casa. Obviamente es un método que sobre todo te elimina uno de los factores que llegan a explicar la no participación electoral, que es el cálculo de coste-beneficio. Si hay un día que está lloviendo, pues habitualmente suele haber menos participación ese día. Pues si está lloviendo, puedes votar desde tu casa. ¿Que te da pereza coger el coche e ir a votar a tu colegio electoral porque estás empadronado en un lugar pero vives en otro? Da igual. Voto electrónico. ¿Que vives fuera del país? Voto electrónico. En 2007 se aplicó y solamente el 3% de la población lo utilizó. Pero en las últimas elecciones de 2019, las parlamentarias, el 44% de la población lo utilizó, que es un porcentaje bastante elevado. Además, me dio la curiosidad de ver cómo había variado el porcentaje de participación, a ver si realmente, pues desde que se aplicó, el porcentaje aumentó. Pues en las elecciones de 1998 y 2003, en el 98 hubo un 57% de participación y en el 2003 un 58%. Y luego, desde 2007, que es cuando se aplica esta medida del voto electrónico, siempre se ha mantenido alrededor de un 60% y un 63%. Por lo tanto, hay un aumento de un 2-3% porcentual de participación, que la verdad que no es tampoco, es bueno, cuando ya aumenta 3 cifras hablamos de un elemento importante, pero la verdad que no podemos llegar a hablar de un factor realmente diferencial porque en 2003 hubo ese 58% y en 2007 hubo un 60%, 2 puntos. Este tipo de fluctuaciones también se dan en situaciones en las que no hay voto electrónico, entonces incluso en donde no hay voto, donde hay voto obligatorio también hay este tipo de fluctuaciones de participación. Así que no es muy significativo, ¿de acuerdo? Pero algunos puntos a favor, te los voy a lanzar así, Ada. Por ejemplo, hay una participación más activa y fácil para la gente que vive fuera. Lo que te mencionaba, restas ese coste-beneficio y vota más gente. Y digamos pues que ayudas a modernizar un poco el país, motiva también a la población joven, porque viendo esto, la población joven era la que estaba más a favor de su aplicación. Además, personas con problemas de movilidad también podrían hacerlo, eran los porcentajes de gente más a favor. Ahora bien, los contras. Y sobre todo tú me lanzaste esta pregunta sobre la posibilidad de aplicarlo en contextos como España de una medida temporal, ¿de acuerdo? Los contras sobre todo he encontrado 2 principales. El primero de ellos es un informe que hizo Suiza
Porque Suiza ya sabemos que lo que les encanta son los relojes, las montañas y hablar 4 idiomas distintos y sobre todo votar. Referéndums, siempre. Bueno, aunque vaya poca gente, pero votar. Me gusta. ¿Qué plan tienes para este domingo? Sí, votar. Votar Vale. Siempre. Pues, Aquí en España nos quejamos, pero exacto. votar sí, en la esquina de mi casa se pone una farola. Los referéndums nos encantan para todo. Y tiene una participación relativamente alta para lo que es la participación política electoral en Sí, Europa. preguntas, ¿quieres que el edificio del ayuntamiento sea blanco, color crema o blanco nieve? Vale, perfecto. Referéndum. Vale, pues Suiza calculó que les iba a costar 700 millones de euros poder llegar a implementarlo. Una estructura digital segura entre comillas, más o menos funcional y que aguante esa cantidad de población en el mismo momento de votar y que no se sature. 700 millones. Un país, obviamente, con mucha menor población que países como España, y que obviamente pues tiene un porcentaje de población inmigrada mucho menor que España. Por lo tanto, obviamente este cálculo pues obviamente es en un contexto de país como Suiza, y en un contexto como España pues habría que ver cómo podría llegar a aumentar, ¿de acuerdo? Pero más o menos esa idea de 700 millones. Otro de los temas es que no eliminas el problema de la desigualdad socioeconómica, porque uno de los factores también de esta desigualdad socioeconómica es la desigualdad digital. Si tienes problemas socioeconómicos, ¿por qué vas a tener la posibilidad de un acceso digital, de que desde tu casa puedas llegar a votar? Realmente no llega a eliminar ese tener problema. un ordenador en tu casa, Tener internet en tu casa. Tener los equipos necesarios para poder llegar a escanear tu DNI para poder llegar a participar. Realmente es un proceso costoso, no te elimina los problemas de desigualdad, no logras la participación de la gente con un nivel socioeconómico menor. Y el tercer punto, me acabo de dar cuenta que dije antes 2, son 3, ¿vale? No le busques las 3 patas al gato. El tercer punto es que realmente no es un sistema totalmente blindado. Estamos en una nueva etapa en la que la ciberseguridad se ha convertido en un elemento primordial para los estados y también una principal lanza de enfrentamientos entre ellos. Por lo tanto, sería habitual que pudiesen haber ciberataques a este tipo de estructuras. No se sabe la seguridad en la que puede llegar a tener. Y obviamente hay otro punto. ¿Cómo garantizas tú la seguridad, la privacidad de tu voto? Eso sería también un planteamiento muy interesante de cómo puedes llegar a mantener esa privacidad, que no sepan que has votado. Estos son los principales problemas, y la verdad que me pareció una opción bastante remarcable la de Estonia, que se aplicó en 2007. Ahí te la lanzo, Ada, tú la rematas. Pues la verdad es que con estos planteamientos tan interesantes y con estas reflexiones tan interesantes, creo que ya podemos pasar a la última parte del programa, y es... ¿Qué nos traes, Cristian? ¿Qué nos traes? ¿Qué canción nos recomiendas esta semana? Pues mira, Ada, la verdad que estuve pensando bastante qué canción podríamos poner este fin de semana. Y bueno, aprovechando que los Arctic Monkeys han sacado un nuevo álbum, The Car, pues ¿por qué no manejarlo a nuestra manera, que es ponerlo aquí? Que seguro que les hace mucha ilusión. Nos consta que son grandes oyentes del gabinete. Así que para despedirnos, espero que les haya gustado. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. No olviden tampoco ver otros episodios, escuchar lo que quieras. Si quieres ver la pantalla con nuestro logo, pues puedes verlo, pero principalmente escúchalo. Así que tú sigue disfrutando del gabinete, nosotros seguiremos a hacerlo, y es un placer poder estar aquí una vez más en la tercera temporada y con todas las cosas que se vienen. Así que, Ada, por favor, despídete de nuestro público, de nuestro oyente polaco, que no sé si seguirá ahí. La verdad es que estoy muy contenta que nos seguís escuchando, estoy muy contenta que habéis llegado hasta aquí. Y nada, seguiremos aquí en el gabinete trayéndoos la actualidad política, trayéndoos análisis muy interesantes y sobre todo descansar y estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo. Hasta el siguiente. Arctic Monkeys, Body Pain. Ahí vamos. From master of deception and subterfuge, you've met yourself
quite the bed to lie in. Do your time traveling through the tanning booth, so you don't let the sun catch you crying. So predictable, I know what you're thinking. My teeth are beating and my knees are weak. It's as if there's something up with the wiring. Come poke your head behind the mountain peak. Don't have to mean that you've gone into hiding. So predictable, I know what you're thinking. I'm watching your every move. I feel the tears are coming on. It won't be long. It won't be long. Straight from the cover shoot, still a trace of body paint on your legs and on your arms and on your face. And I'm keeping on my costume and calling it a writing tool. And if you're thinking of me, I'm probably thinking of you. Of body paint on your legs and on your arms and on your face. There's still a trace of body paint on your legs and on your arms and on your face. There's still a trace of body paint on your legs and on your arms and on your face. There's still a trace of